Mi hermana destrozó la tableta de 25,000 pesos de mi hija, frente a sus ojos. Para que aprenda, dijo. Tú tuviste la culpa por comprársela, añadió mi mamá. No grité. Sonreí y dije una frase que los dejó pálidos. El primer sonido fue agudo, un crujido antinatural que cortó el aire tibio de la tarde de domingo. Como un hueso que se rompe. Luego vino el segundo, un golpe sordo y brutal, seguido del tintineo de 1000 pedazos de cristal cayendo sobre el concreto del patio. Mi hija, Elara, soltó un grito ahogado, un pequeño sonido de pajarito herido, y sus manos volaron para cubrirse la boca. Sus ojos, dos grandes pozos de incredulidad y terror, estaban fijos en la escena. Mi hermana, Yadira, estaba de pie sobre los restos de lo que hace un minuto era una tableta gráfica nueva, de última generación. Su pecho subía y bajaba con agitación, su cara era una máscara roja de furia y en su mano todavía sostenía el martillo de mi esposo, con los nudillos blancos por la fuerza. El sudor le perlaba la frente. Para que aprenda, jadeó, con la voz temblorosa por el esfuerzo y la rabia. Señaló a mi hija de 7 años con la cabeza del martillo. Para que aprenda a no ser una presumida. Yo no grité. No corrí hacia ella. No hice nada de lo que una persona normal haría. Sentí una ola de frío glacial recorrer mis venas, una calma tan profunda y extraña que me asustó incluso a mí. Era la calma que precede al derrumbe de un edificio, el silencio justo antes de que la tierra se abra. Mi madre, Lidia, que había observado todo desde el marco de la puerta corrediza, cruzó los brazos. No miró a su nieta aterrorizada. No miró a su hija menor empuñando un arma de demolición. Me miró a mí. Y con un movimiento de cabeza lleno de reproche, sentenció, esa es tu culpa, Romina. Tú no debiste comprarle eso para restregárnoslo en la cara. La culpa. Siempre era mi culpa. El mundo pareció detenerse en ese instante. El zumbido de una mosca, el lejano ladrido de un perro, el olor a carne asada de la casa del vecino. Todo se congeló. Y en medio de ese cuadro de destrucción y veneno familiar, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, ni de burla. Era una sonrisa de finalidad. El punto final de una historia que había durado demasiado. Ellos no lo sabían, pero con ese martillo, Yadira no solo había destrozado una tableta de 25,000 pesos. Acababa de demoler su propio futuro. Y yo iba a encargarme de que sintieran el peso de cada uno de los escombros. Todo había comenzado, como siempre, unas horas antes, con la apariencia de normalidad. Era la comida familiar de domingo, una tradición que yo detestaba pero que mantenía por una mezcla de obligación y la tonta esperanza de que, algún día, las cosas fueran diferentes. Mi casa, diseñada por mí, era un espacio de líneas limpias, concreto pulido y grandes ventanales que se abrían a un pequeño jardín. Era mi santuario, mi fortaleza construida con años de trabajo y noches sin dormir. Y cada domingo, voluntariamente, dejaba que los invasores cruzaran el puente levadizo. Mi esposo, Omar, un hombre de paciencia infinita, estaba en el asador, volteando los cortes de arrachera con una tranquilidad que yo envidiaba. Elara jugaba en el césped con su prima Jacinta, la hija de Yadira. Se reían, ajenas a la corriente subterránea de resentimiento que fluía entre los adultos. Debe ser bonito vivir en esta fortaleza de cristal, ¿verdad, hermanita? Soltó Yadira mientras removía el guacamole con desdén. Sin tener que preocuparte si te va a alcanzar la quincena. Llevaba unos jeans demasiado ajustados y una blusa con un logo de diseñador que yo sabía que era una imitación. Su vida era una constante lucha por aparentar algo que no era, financiada en gran parte por la culpa que mi madre me infringía. Todos trabajamos duro, Yadira, respondí sin mirarla, concentrada en alinear los platos en la mesa. Sí, claro, resopló. Pero a algunas se nos da mejor, ¿no? A otras nos toca batallar con maridos que apenas sacan para la renta y con jefes que no valoran nuestro talento. Mi madre, Lidia, entró en la conversación con la sutileza de un elefante en una cristalería. Ay, hija, no seas así. Tu hermana Yadira se esfuerza mucho.
La vida ha sido más difícil para ella. Si tan solo tuviera un poco de la suerte que tú has tenido. Suerte. Esa era la palabra que usaban para anular cada uno de mis logros. La beca que gané para estudiar arquitectura fue suerte. El primer cliente que confió en mí fue suerte. Las noches en vela dibujando planos, las reuniones interminables, el riesgo de empezar mi propio despacho, todo era simple y llana suerte. En su narrativa, yo era una especie de ganadora de lotería cósmica, y ellos eran las víctimas de un universo injusto. Omar trajo la carne a la mesa, y su presencia impuso una tregua temporal. Comimos entre silencios incómodos y conversaciones forzadas sobre el clima y el tráfico. Yo observaba a mi hija, tan llena de luz, y a mi sobrina, una niña dulce atrapada en el torbellino de la amargura de su madre. Y me preguntaba, como cada domingo, ¿por qué seguía haciendo esto? ¿Por qué seguía abriendo las puertas de mi santuario a la gente que solo quería ver sus muros derrumbarse? La respuesta, supongo, estaba enterrada bajo capas y capas de una historia que se negaba a morir. Una historia que, sin que yo lo supiera, estaba a punto de llegar a su violento final. Mientras lavaba los platos, el comentario de mi madre seguía resonando en mi cabeza: la vida ha sido más difícil para ella. Era su frase de cabecera, la justificación para toda una vida de injusticias. Y de repente, mi cocina se transformó en un museo. Un museo privado y doloroso donde cada objeto, cada recuerdo, era una pieza de exhibición. La primera pieza de la colección, un vestido de quinceañera fantasma. Tenía 14 años y había trabajado cada fin de semana durante un año en una papelería para comprarlo. Era de color azul pálido, con pequeños cristales bordados en el corsé. Lo tenía escondido en mi armario, y cada noche lo sacaba solo para admirarlo. 2 semanas antes de mi fiesta, Yadira, que tenía 13, tuvo una crisis. Su vestido, comprado por mis padres, no era tan especial como el mío. Lloró, gritó, se tiró al suelo. El drama duró 2 días. Al tercer día, mi madre entró en mi habitación. No me pidió, me ordenó. Dale a tu hermana el dinero, dijo. Tú eres más fuerte, tú entiendes. Ella es muy sensible. Le expliqué que el dinero ya era un vestido. Pues devuélvelo, sentenció. La paz en esta casa es más importante que un trapo. Terminé usando un vestido prestado por una tía. Yadira tuvo 2 vestidos en su fiesta de 15 años. El suyo, y el que compró con el dinero de mi trabajo. En las fotos, ella brilla. Yo parezco un fantasma con una sonrisa forzada. La segunda pieza, mi título universitario. Colgado en la pared de mi estudio, enmarcado en madera oscura. Lo conseguí con una beca completa y trabajando de mesera por las noches para pagar mis materiales y el transporte. Recuerdo el olor a café quemado y a desinfectante de mis uniformes. Mientras tanto, mis padres usaron sus ahorros para pagarle a Yadira un curso carísimo de diseño de modas en una escuela privada. Es que ella tiene un alma de artista, decía mi padre. Yadira abandonó el curso a los 6 meses porque los maestros no entendían su visión. Nadie le dijo nada. Cuando me gradué con honores, la celebración fue una cena en un Vips. Cuando Yadira anunció que dejaba la escuela, mi madre le preparó su platillo favorito para subirle el ánimo. Y la tercera pieza, la más pesada, la más secreta. La pieza maestra de mi estúpida colección de sacrificios. Un estado de cuenta bancario. Desde hacía 3 años, cada día primero del mes, una transferencia automática de 8,000 pesos salía de mi cuenta personal a la cuenta de mi madre. Era para ayudarles con la hipoteca de la casa donde vivían ellos y donde Yadira y su familia ocupaban el piso de arriba. Ellos creían que era una ayudita. La realidad, que solo Omar y yo sabíamos, es que sin ese dinero, habrían perdido la casa hacía mucho tiempo. Era un secreto que guardaba como un ancla en el pecho. Lo hacía por un sentido del deber torcido, por la esperanza de que algún día, ese sacrificio silencioso se tradujera en un gramo de aprecio. Pero el aprecio nunca llegó. Solo llegaron más demandas, más quejas, más domingos de tensión y sonrisas falsas. Cerré la llave del agua.
El reflejo en la ventana me devolvió la imagen de una mujer de 34 años. Una arquitecta exitosa. Una madre. Una esposa. Y la curadora de un museo lleno de dolor. Y en ese momento, supe que era hora de cerrar las puertas del museo para siempre. La calma después de la comida se rompió de repente. Las niñas habían vuelto a entrar a la casa y estaban jugando en la sala de estar. Elara dibujaba en su cuaderno mientras Jacinta veía videos en su tableta, un modelo ya viejo y lento que mis padres le habían regalado en su cumpleaños anterior. De pronto, un grito agudo de frustración de mi sobrina nos alertó. «Ya no prende». Se trabó otra vez, se quejó Jacinta, picando la pantalla oscura con su dedito. Yadira, que estaba revisando su celular en el sofá, saltó como si la hubieran picado. Su mirada no fue hacia la tableta de su hija, sino directamente hacia la mía. «Elara». «¿Qué le hiciste?», gritó, con una acusación instantánea en la voz. «¿La tiraste?». Siempre estás celosa de las cosas de Jacinta. Me levanté de la mesa y me acerqué con calma. Elara nos miraba con los ojos muy abiertos, con el lápiz de color suspendido en el aire, completamente confundida. «Yo no hice nada, mami», susurró. «Claro que no hiciste nada, mi amor», le dije en voz baja antes de dirigirle la palabra a mi hermana. «Yadira, por favor, baja la voz. Estás asustando a las niñas». Tomé la tableta de las manos de Jacinta. Estaba caliente al tacto y la pantalla estaba completamente muerta. Intenté reiniciarla forzadamente, una combinación de botones que conocía bien. Nada. No había ninguna marca de golpe, ninguna rajadura. Estaba intacta por fuera, pero muerta por dentro. No está rota, probablemente es la batería o la placa base. Estos modelos salieron con ese defecto, expliqué con la mayor paciencia que pude reunir. «No me vengas con tus cuentos de ingeniera», espetó Yadira. «Tu hija la rompió. Siempre la dejas hacer lo que quiere y no le enseñas a respetar lo ajeno». Mi madre, por supuesto, se unió al coro. «Romina, tu hermana tiene razón. Elara tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias. Tienes que hacerte responsable y comprarle una nueva a Jacinta». Me quedé mirándolas, a las dos, unidas en su delirio. La facilidad con la que fabricaban una realidad que se ajustara a su narrativa era, francamente, impresionante. Podrían haber trabajado para un gobierno autoritario. «No voy a discutir esto ahora», dije, con la voz firme. «Me llevaré la tableta. Omar y yo la revisaremos. Si descubrimos que Elara tuvo algo que ver, lo cual dudo mucho, entonces hablaremos». «Claro, para protegerla», se burló Yadira. «Como siempre». Tomé la tableta y la puse sobre la barra de la cocina, lejos del campo de batalla. Sentí la mirada de Elara clavada en mi espalda, una mirada que pedía protección, que pedía que la creyera. Y en ese momento, una furia fría y afilada se instaló en mi pecho. Esto ya no se trataba de mí. Habían cruzado una línea. Habían decidido usar a mi hija como munición en su guerra personal contra mí. Y eso era algo que no iba a permitir. La batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que Omar acostara a Elara, me senté en mi estudio. La tableta muerta de Jacinta estaba sobre mi escritorio, como una evidencia en una escena del crimen. Omar la había abierto y confirmado mis sospechas. La batería se había hinchado, un defecto de fábrica peligroso que podría haber causado un incendio. Mi primer impulso fue llamar a Yadira y restregarle el diagnóstico en la cara. Pero, ¿qué lograría? Otra sesión de gritos, negaciones y acusaciones de que yo había manipulado la evidencia. No. La ira impulsiva era su juego, no el mío. Yo era una arquitecta. Yo construía cosas. Y para construir, primero necesitas un plano. Encendí mi computadora y empecé a redactar un correo electrónico. No era para mi hermana ni para mi madre. Era para el departamento de servicio al cliente del fabricante de la tableta. Mi correo no era una queja. Era un informe. Metódico,
detallado, implacable. Comencé citando el número de serie del dispositivo. Luego, describí el fallo, utilizando los términos técnicos correctos que había buscado previamente. Adjunté fotos de la batería hinchada que Omar había tomado. Y entonces, jugué mi carta más fuerte. Mencioné las normas oficiales mexicanas, específicamente la NOM 024 SCFI 2013, que regula la información comercial para empaques y garantías de los productos electrónicos. Destaqué el riesgo de seguridad que un dispositivo defectuoso representaba para un menor de edad. Usé palabras como responsabilidad civil, peligro de incendio y seguridad infantil. No amenacé. Simplemente expuse los hechos y las posibles consecuencias legales de una manera fría y profesional. Concluía solicitando una solución inmediata para rectificar la situación. No lo hacía por rencor. En el fondo, lo hacía por Jacinta. Mi sobrina merecía tener un dispositivo seguro, y merecía que el nombre de mi hija quedara limpio. Quería llegar el próximo domingo con una tableta nueva y una disculpa por parte del fabricante, una prueba irrefutable de que la culpa no era de una niña de 7 años, sino de una corporación multimillonaria. Envié el correo y cerré la laptop. Me sentí extrañamente tranquila. Había canalizado mi furia en una acción precisa y calculada. Era mi forma de luchar, no con gritos y martillos, sino con lógica, leyes y palabras cuidadosamente elegidas. La respuesta llegó a la mañana siguiente, mucho más rápido de lo que esperaba. El tono del correo era de pánico controlado. Se disculpaban profusamente. Y para compensar las molestias y el grave riesgo de seguridad, no solo reemplazarían la tableta, sino que la actualizarían al último modelo Pro, una máquina de 25,000 pesos que Jacinta solo había visto en videos de YouTube. Leí el correo 2 veces. Y sonreí. El plano estaba completo. Ahora solo faltaba esperar el momento perfecto para empezar la construcción. O, en este caso, la demolición. Decidí no decir nada. Sería una sorpresa. Una lección. Pero la lección, al final, no sería para el Ara. El paquete llegó el sábado por la tarde. La caja era elegante, blanca y minimalista, con el logo de la marca brillando sutilmente. Era mucho más grande y pesada que la de una tableta normal. El repartidor me la entregó con una especie de reverencia, como si supiera el valor de su contenido. La dejé en la mesa del recibidor, planeando llevarla a casa de mis padres al día siguiente. El destino, o quizás el diablo, tiene un sentido del humor muy retorcido. Justo en ese momento, el timbre sonó de nuevo. Eran Yadira y mi madre. No las esperaba. Se nos olvidó el suéter de Jacinta el domingo pasado, dijo mi madre a modo de saludo, entrando sin ser invitada. Yadira la siguió, pero sus ojos se clavaron inmediatamente en la caja blanca sobre la mesa. Vi cómo su expresión cambiaba. Sus ojos se entrecerraron, su boca se convirtió en una línea delgada. La envidia era una cosa física en ella, una nube oscura que podías ver y casi tocar. Justo en ese momento, el Ara bajó corriendo las escaleras. Al ver la caja, sus ojos se iluminaron de pura alegría infantil. Sabía que era para su prima, y la emoción de la sorpresa era contagiosa. Mami, llegó. Llegó el regalo para Jacinta, exclamó, dando saltitos. Pero Yadira y Lidia no escucharon, para Jacinta. Solo escucharon la emoción en la voz de mi hija, solo vieron la caja carísima, solo procesaron la escena a través del filtro de su propio veneno. La conexión que hicieron en sus mentes fue instantánea, ilógica y absolutamente devastadora. No puedo creerlo, susurró Yadira, con la voz cargada de un veneno espeso. No puedo creer tu descaro. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque ya sentía un nudo de hielo en el estómago. De esto, gritó, señalando la caja. Tu hija rompe la tableta de la mía, y tú vas y le compras la más cara del mercado para premiarla. Para humillarnos. Para restregarnos en la cara que tú puedes y nosotros no. Yadira, estás entendiendo todo mal, empecé a decir, pero era como tratar de detener una avalancha con las manos. No quiero oír tus mentiras, me interrumpió,
con los ojos inyectados en sangre. Estoy harta de ti, de tu casa perfecta, de tu marido perfecto y de tu hija perfecta. Harta. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y entró como una furia en la pequeña bodega junto a la entrada, donde Omar guardaba sus herramientas. El sonido metálico de objetos siendo revueltos me heló la sangre. Cuando salió, sostenía un martillo. La escena que había abierto esta historia estaba a punto de comenzar. Y yo, paralizada, solo pude ver cómo la mecha del malentendido más estúpido del mundo terminaba de encender la bomba que destruiría todo. Y el mundo se reanudó con el eco del último golpe. El martillo cayó de la mano de Yadira y golpeó el suelo con un ruido sordo y final. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno del olor a plástico quemado y a justicia pervertida. Yadira jadeaba, con el pecho subiendo y bajando, pero en su rostro había una mueca de satisfacción, como si acabara de exorcizar un demonio. Mi madre, Lidia, asintió lentamente, el gesto de una jueza que aprueba una sentencia brutal pero necesaria. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no tembló. Salió clara, fría y cortante como el filo de un bisturí. Esa tableta era para Jacinta. Las 3 palabras flotaron en el aire. Al principio, no parecieron registrarlo. Yadira parpadeó, confundida, como si yo hubiera hablado en otro idioma. Luego, una risa seca y fea escapó de sus labios. Ja. Ahora vas a inventar eso. Qué patética eres, Romina. Siempre mintiendo para salirte con la tuya. No estoy mintiendo, dije, y di un paso adelante. El ara se refugió detrás de mi pierna, su pequeño cuerpo temblando. Mi madre intervino. Ya basta de cuentos, Romina. Acepta tu error. Fuiste soberbia y provocaste a tu hermana. Ahora asume las consecuencias. No les respondí. En lugar de eso, saqué lentamente mi teléfono del bolsillo. Mis movimientos eran deliberados, sin prisa. Con el pulgar, desbloqueé la pantalla y abrí mi correo electrónico. El silencio regresó mientras yo buscaba, el único sonido era el suave tecleo de mis dedos en la pantalla. Encontré lo que buscaba y levanté el teléfono, girando la pantalla hacia ellas. Dije, con la voz aún más baja, obligándolas a aguzar el oído, es el correo de la empresa. Aquí está la orden de reemplazo. Dice claramente, en respuesta a su reclamación sobre el dispositivo defectuoso con número de serie, y leí en voz alta la larga cadena de números de la vieja tableta de Jacinta. Procedemos a enviarle, sin costo alguno, un modelo superior con número de serie, y leí el número de serie que venía impreso en la caja ahora destrozada. La cara de Yadira empezó a perder color. Pasó del rojo furia a un blanco ceniciento. Y aquí, continué, deslizando el dedo por la pantalla, está la guía de envío de la paquetería, con la descripción del contenido. Y por si fuera poco, tengo la grabación de mi llamada con su departamento legal, donde aceptan toda la responsabilidad. ¿Quieren que la ponga en el altavoz? El audio es bastante bueno. El martillo en el suelo pareció de repente un objeto ridículo y terrible. La lección que Yadira quería dar se había convertido en un monumento a su propia estupidez y a su veneno. La verdad, fría, documentada e irrefutable, acababa de aterrizar en medio de mi patio, y era más pesada y destructiva que cualquier martillo. Ya no había narrativa que pudieran torcer, ni mentira en la que pudieran refugiarse. Solo estaban ellas, su acto, y la cruda y vergonzosa realidad. El rostro de mi madre era un poema. La confusión luchaba contra la negación, y la negación contra la humillación que empezaba a asomar. Abrió la boca para decir algo, probablemente otra justificación absurda, pero en ese preciso instante, la puerta principal se abrió. Era Omar. Había salido a comprar hielo y acababa de regresar. Se detuvo en seco en el umbral, su mirada recorriendo la escena, yo, de pie como una estatua, y el ara, escondida detrás de mí, y mi madre y mi hermana, pálidas como fantasmas, y en el centro de todo, los restos de la tableta y el martillo. No preguntó qué había pasado. No necesitaba hacerlo. Su rostro, normalmente tan sereno, se endureció.
No había ira en sus ojos, sino algo mucho peor, una decepción profunda y una finalidad absoluta. Dejó las bolsas de hielo en el suelo con un suave ruido sordo. Caminó a través del patio, pasando junto a los escombros sin siquiera mirarlos, y se detuvo a mi lado. Puso una mano grande y cálida en mi hombro, un gesto de apoyo silencioso que me ancló a la realidad. Luego, se giró para mirar a mi madre y a mi hermana. «Es hora de que se vayan», dijo. Su voz era tranquila, casi amable, pero tenía el peso del acero. No era una sugerencia. Era una orden. Yadira lo miró fijamente, como si no pudiera procesar que él, el siempre pacífico Omar, le estuviera hablando así. «Tú no te metas, Omar. Esto es un asunto de familia», siseó. Se convirtió en mi asunto en el momento en que trajeron un martillo a mi casa y aterrorizaron a mi hija, respondió él, sin levantar la voz. Se acabó. Váyanse. Mi madre intentó su última táctica, el chantaje emocional. Omar, por favor, hijo. Habla con tu esposa. Hazla entrar en razón. Somos su familia. Omar la miró directamente a los ojos. Es lo que estoy haciendo, Lidia, dijo, y el uso de su nombre de pila, sin el suegra, fue como un portazo en la cara. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Por favor, retírense. Esa fue la frase que lo rompió todo. La alianza. El Frente Unido. El último vestigio de poder que ellas creían tener sobre mí se desvaneció en el aire. Ya no era yo contra ellas. Éramos nosotros. Omar y yo. Nuestra familia. Nuestra fortaleza. Y ellas estaban afuera, bajo la lluvia, sin llave para volver a entrar. Yadira recogió su bolso del suelo con un movimiento brusco y, sin decir una palabra más, salió casi corriendo. Mi madre la siguió, pero se detuvo en la puerta y me lanzó una última mirada llena de veneno y reproche. No le devolví la mirada. Solo sentí la mano de Omar apretando suavemente mi hombro. La puerta se cerró. Y por primera vez en mi vida, el silencio en mi casa se sintió como paz. Esa noche, el silencio en la casa era diferente. No era un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Era un silencio limpio, espacioso. Como el aire después de una tormenta que ha arrasado con todo lo que estaba podrido. Después de que Lara finalmente se durmiera, agotada por las emociones del día, fui a mi estudio. Omar estaba allí, sentado en el sillón de lectura, esperándome. No dijo nada, solo me observó mientras yo encendía mi laptop. La pantalla iluminó mi rostro. Abrí el navegador y entré al portal de mi banco. Mis dedos se movieron con una precisión mecánica sobre el teclado. Primero, transferencias programadas. Allí estaba. Hipoteca mamá. 8,000 pesos, programado para el día 1 de cada mes. Hice clic en eliminar. Una ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea cancelar esta transferencia recurrente? Hice clic en aceptar. Un pequeño icono de carga giró por un segundo y luego la línea desapareció de la lista. Un eslabón roto. Segundo, mis servicios de streaming. Abrí la configuración de mi cuenta familiar. Allí estaban sus perfiles, con sus avatares sonrientes. Lidia. Yadira. Hice clic en Administrar perfiles, y luego en el pequeño icono del bote de basura junto a cada uno. ¿Eliminar perfil? Sí. Otro eslabón roto. Tercero, la tarjeta de crédito. Tomé mi celular y marqué el número que estaba al reverso de mi tarjeta. Después de navegar por el menú automático, una operadora contestó. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Mi voz sonó firme. Quisiera reportar como robada y cancelar definitivamente una tarjeta adicional de mi cuenta. Le di el nombre de mi madre y los últimos 4 dígitos. Enseguida procedemos, señora. El último eslabón. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí nada. O más bien, la ausencia de un peso.
La sensación que tienes cuando te quitas una mochila llena de piedras que has cargado durante 20 años sin darte cuenta. Cada clic, cada confirmación, no era un acto de agresión. Era un acto de amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo. Cerré la laptop. Omar me miraba con una comprensión infinita. Ya está, susurré. Él asintió. Ya está. Y por fin, lo estaba. La mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar antes de que sonara mi alarma. Era un mensaje de mi madre. Romina, no pasó el pago de la luz. Tu tarjeta fue rechazada. ¿Qué hiciste? Lo ignoré. 5 minutos después, otro. De Yadira. Oye, no puedo entrar a Netflix. Dice que mi perfil no existe. Arréglalo. Lo ignoré. Luego, la tormenta se desató. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Una cadena de textos en WhatsApp que iban escalando en tono, desde la confusión, pasando por la exigencia, hasta llegar a la furia absoluta. Contesta el teléfono, Romina. Esto no es un juego. El banco llamó a mi mamá. Le dijeron que cancelaste su tarjeta. ¿Qué te pasa? La vas a matar de un susto. Eres una egoísta y una rencorosa. Todo esto por una estúpida tableta. Leí los mensajes sin sentir nada. Eran como los gritos lejanos de un mundo al que yo ya no pertenecía. Pero la verdadera obra maestra llegó por la tarde, cuando mi teléfono vibró con una notificación de un grupo de chat familiar que tenía silenciado desde hacía meses. Mi prima Briseida, la chismosa oficial del clan, me había agregado de nuevo. Y allí estaba. El último intento desesperado de mi madre y mi hermana por controlar la narrativa. Un largo texto de Yadira, lleno de emojis de caritas llorando y corazones rotos. Contaba una historia trágica y conmovedora. Decía que había habido un terrible malentendido con un regalo, y que yo, en un ataque de soberbia y frialdad, había decidido castigarlas cortando toda ayuda financiera. Se pintaba a sí misma como una madre preocupada y a mi madre como una pobre anciana al borde de un ataque de nervios por mi crueldad. Por supuesto, no había ni una sola mención del martillo. Casi de inmediato, las respuestas de las monas voladoras comenzaron a llegar. ¡Qué horror, prima! No puedo creer que Romina sea capaz de algo así. Pobrecita tu mami, Lidia. ¡Qué falta de corazón! El dinero cambia a la gente. ¡Qué triste! Briseida incluso me envió un mensaje privado. Prima, recapacita. La familia es lo primero. No puedes hacerles esto por un berrinche. Cerré el chat. La maquinaria de la difamación familiar estaba funcionando a toda máquina. Pero se habían olvidado de un pequeño detalle. En mi casa, la fortaleza de cristal que tanto odiaban, yo tenía ojos en todas partes. No respondía a nadie. No entré en su juego de dimes y diretes. La rabia ya se había disipado, reemplazada por una claridad glacial. Me senté en mi estudio y abrí la aplicación de seguridad de mi casa en mi computadora. Allí estaba. La cámara de la entrada, la que instalamos por si se robaban los paquetes, había grabado todo con una calidad de alta definición impecable. Le di play. La imagen era nítida. Se veía a Yadira saliendo de la bodega, con el martillo en la mano, su rostro descompuesto por la ira. Se escuchaba el grito ahogado de Elara. Se oía el primer crujido, el segundo golpe. Y luego, clara como el agua, la voz de mi madre: esa es tu culpa, Romina. La escena completa, sin cortes, sin edición. La verdad en toda su fea y brutal gloria. Descargué el archivo de video. Duraba exactamente 47 segundos. 47 segundos que desmontaban cada mentira que habían construido. Mi primer impulso fue publicarlo en el grupo familiar. Dejar que la bomba nuclear digital cayera y arrasara con todo. Pero me detuve. Eso sería ponerme a su nivel. Sería crear un espectáculo para el disfrute de los chismosos.
Y mi objetivo ya no era ganar una discusión. Mi objetivo era proteger a mi familia. A la mía. En lugar de eso, abrí un nuevo chat. Busqué un contacto que rara vez usaba, Tadeo, el esposo de Yadira. Un hombre callado, perpetuamente cansado, que siempre parecía estar observando el circo de su esposa desde la distancia. Adjunté el video. Y escribí una sola línea de texto. Creo que tienes derecho a saber la verdadera razón por la que tu hija, Jacinta, no tiene una tableta nueva. Y le di a enviar. No supe nada durante 2 días. Los mensajes de mi familia continuaron, pero con menos frecuencia, como si sintieran que algo había cambiado. El miércoles por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Tadeo. Lo vi, dijo, con la voz vacía. Gracias. Y colgó. Una semana después, me enteré por mi prima Briseida que Tadeo le había pedido el divorcio a Yadira y había solicitado la custodia completa de Jacinta, usando el video como prueba principal en el juzgado. Al día siguiente, fui a la tienda y compré 2 tabletas gráficas idénticas, último modelo. Una para Elara. La otra, la metí en una caja y se la envié a Tadeo, a su nueva dirección, con una nota que decía, para una pequeña artista. Con cariño, tía Romina. Esa tarde, Omar y yo llevamos a Elara por un helado. Mientras ella reía, con la cara manchada de chocolate, sentí una paz que no había sentido en años. Una paz que no venía de la victoria, sino de la libertad. Dicen que destruye a mi familia. Pero a veces, para construir algo sano y fuerte, primero tienes que demoler los cimientos que están podridos. Hice lo correcto, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Déjame saber en los comentarios.